He's allowing Mike Tyson to trap him in the corner. Power is simply devastatingly, and there's a perfect right. Norton around, and once he does that, En un rincón del mundo, donde el tiempo se mide en rounds y los destinos se escriben con guantes, nacen las leyendas. Body when nothing else was open, and that left hook was just. En este cuadrilátero sagrado, no solo se lanzan golpes, se desatan guerras. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over now. Se forjan mitos, se caen imperios. Un knockout no es solo un final, es una declaración. Back to nail Pacquiao with the right hand. Un rugido que rompe la historia. Una ráfaga de furia, precisión y gloria. Algunos fueron relámpagos, otros ejecuciones meticulosas. Pero todos marcaron un antes y un después. Esta es la cuenta regresiva definitiva. 50 momentos en los que el mundo contuvo el aliento. 50 veces en las que el boxeo tocó lo sublime. Bienvenidos al reino de lo imposible. 50. Naseem Hamed vs. Kevin Kelly, 1997. Madison Square Garden, Nueva York. El príncipe contra el guerrero de Harlem. Una pelea que fue una danza entre el caos y el arte. Naseem Hamed, el showman inglés con estilo poco ortodoxo, entra bailando, pero sale volando puños. Kevin Kelly lo derriba, lo hiere, lo arrincona. Pero Hamed responde con algo más que técnica. Responde con arrogancia explosiva. En el cuarto asalto, un gancho zurdo atraviesa el alma de Kelly. Cae. El Madison Square Garden enloquece. Un knockout que fue puro rock and roll en el ring. Fight with Ron Lyle. Gunslinger against gunslinger. 49. Shane Mosley vs. Ricardo Mayorga 2, 2008. Último segundo del último asalto. Literalmente Mayorga, provocador empedernido, juega el invencible. Pero Mosley, con el corazón de acero y los reflejos de una víbora, espera su momento. Cuando el cronómetro marcaba un segundo, ¡pum! Un derechazo que apaga las luces y las risas del nicaragüense. Cae como un actor de tragedia griega. Fue la venganza perfecta. Un golpe que dijo, esto no se acaba hasta que se acaba. Rundą pokazał nam tutaj lwi pazur, no i korpus poszedł poniżej ciep. 48. Floyd Patterson vs. Ingemar Johansson II, 1960. El campeón destronado busca redención. Patterson, derrotado brutalmente en la primera pelea, regresa con furia contenida. En el quinto asalto, lanza un gancho de izquierda con la precisión de un bisturí y la furia de una tormenta. Johansson cae de espaldas, piernas rígidas, mirada perdida. Fue la primera vez que un ex campeón recuperaba el título mundial de los pesos pesados. No solo un knockout, una declaración de orgullo nacional. 47. Roy Jones Jr. vs. Glenn Kelly, 2002. Una obra de teatro en medio del combate. Jones Jr., dueño del ring y del ritmo, baja las manos, baila y se burla. Y entonces lanza un derechazo sin aviso, directo a la quijada. Kelly cae como si le hubiesen arrancado el alma. El knockout más insolente de la historia. Era arte, arrogancia y autoridad. Jones Jr. no solo noqueó, humilló con estilo. 46. Juan Manuel López vs. Daniel Ponce de León, 2008. Dos mexicanos fieros con pólvora en los puños. Ponce de León, guerrero temido, pero Juanma llegó a esa noche decidido a anunciarse al mundo. En el primer asalto lanza una combinación explosiva que termina con una izquierda corta al mentón. Ponce cae como una torre que pierde el equilibrio. 60 segundos de combate y un nuevo ídolo nace con pólvora en los nudillos. 45. Carl Franz vs. George Groves II, 2014. La revancha más esperada del boxeo británico. Groves había dominado la primera pelea hasta que el árbitro la detuvo prematuramente. Esta vez Franz fue por el cierre definitivo.
En el octavo asalto, un derechazo largo devastador perfecto. Groft cae como una estatua. Wembley estalla. 80.000 personas rugen. Froch noqueó con la elegancia de una sentencia escrita con fuego. Groves trying to meet in the center of the ring now. Oh, good and right down hand. goes Groves. 44. Mike McFallon versus Donald Curry, 1987. El Booty Snatcher contra el prodigio Curry dominaba. Hasta que McFallon le lanza una derecha en curva con un rayo escondido tras las nubes. Impacta en la sien. Curry se desploma sin defensa como si le hubieran desconectado el alma. McFallon, maestro del castigo al cuerpo, encontró ese golpe en la cabeza como quien encuentra oro en la tierra. Un knockout limpio, quirúrgico, inolvidable. He's not giving angles at all. He's directly in front of Donald. And there is a left hand by Mike McFallon. 43. Joe Frazier versus Jimmy Ellis, 1970. El rugido del campeón emergente, Frazier, con su presión implacable y ganchos de trueno, va minando la resistencia de Ellis. En el cuarto lo acorrala. Un gancho zurdo revienta la cabeza de Ellis hacia atrás. La esquina tira la toalla. Pero no antes de que Frazier demuestre que el nuevo rey tenía puños como martillos de acero caliente. Frazier again with the left. Ellis standing there. Oh, a tremendous left hook. 42. Evander Holyfield versus Buster Douglas, 1990. Douglas venía de noquear a Tyson, pero esa noche era la del real deal. En el tercer asalto, Holyfield esquiva un jab y lanza una derecha recta como una lanza. Impacta. Douglas cae como un hombre que carga con todos sus pecados. Una coronación impecable. Holyfield no solo ganó el título, dejó claro que el corazón supera el mito. 41. Jermaine Charlotte versus Brian Castaño II, 2022. Unificación total del peso Super Welter. La historia en juego. Después de una guerra en la primera pelea, Charlo no quiso dejar dudas. En el 10º suelta una ráfaga precisa, un gancho zurdo que explota como dinamita. Castaño se desploma. Fue la coronación total de un campeón que convirtió ajustes técnicos en arte letal. Y apenas estamos calentando. Lo que viene no es boxeo, es pólvora en cámara lenta. There's a left hand that puts Castaño down. And Castaño... 40. Manny Pacquiao versus Ricky Hatton, 2009. Una ejecución en 2 actos. Pacquiao, ya convertido en un tifón filipino, se enfrenta al Hitman de Manchester. Desde el primer segundo, Pac-Man lo convierte en un saco de arena, pero es el segundo round donde ocurre la sinfonía final. Un gancho de izquierda tan limpio, tan devastador, que Hampton cae rígido, con los ojos en blanco. Silencio, ni el público respira. Fue más que un knockout, fue una obra maestra del caos. 39. Thomas Hearns versus Pipino Cuevas, 1980. El ascenso del Hitman comienza aquí. Cuevas, campeón brutal, parecía invencible, hasta que Thomas Hearns lo enfrentó. Con brazos de alambre eléctrico y dinamita en los nudillos, Hearns lo conecta con una derecha recta. Cuevas se va al suelo desactivado, como si un interruptor lo hubiera apagado. Fue el anuncio oficial de que un monstruo había llegado al peso welter. 38. Julian Jackson versus Harold Graham, 1990. Jackson, el hombre con puños de plutonio, estaba siendo dominado por la técnica depurada de Graham, pero Jackson no necesita dominar rounds, solo necesita un segundo, y ese segundo llegó. Una derecha al mentón que apagó la conciencia de Graham de forma brutal. Cae completamente inconsciente. Un knockout que parecía ciencia ficción. Julian Jackson, uno de los noqueadores más temidos de la historia. But falling ever further behind them. Oh no! 37. Deontay Wilder versus Artur Szpilka, 2016. Cuando el bronce se convierte en cañón,
Wilder, sinónimo de potencia bruta, lanza una derecha que viaja desde Alabama con destino en la mandíbula polaca. Szpilka colapsa, doblado, derrotado. El Madison Square Garden guarda silencio por un instante, porque nadie sabía si Szpilka volvería a levantarse. Uno de los knockouts más feroces en la historia de los pesos modernos. 36. Oscar Valdez versus Miguel Berchelt, 2021. Una lección de técnica, ritmo y violencia poética. Berchelt avanzaba como una locomotora, pero Valdez tejía una trampa con cada paso atrás, y en el 10º asalto lo caza con un gancho de izquierda en retroceso. Berchelt cae desplomado, rígido como si el alma se le hubiese evaporado. El grito de Valdez, al celebrar, es puro desahogo. Fue un knockout que combinó inteligencia y furia, puro arte mexicano. Now you see the body language from Valdez. Uppercut combination, and he scores the knockdown. 35. Lennox Lewis versus Hasim Rahman, 2001. Revancha, redención, ruido de trueno. Lewis había sido noqueado por Rahman en la primera pelea, pero esta vez era personal. En el 4º asalto, lanza una derecha recta que viaja como un misil teledirigido. Impacta en la mandíbula. Rahman cae como un árbol talado. Lewis recupera su trono con un golpe. Un knockout que gritó: los reyes también saben vengarse. Keep your hands high. They're telling him not to counterpunch. Boom! 34. Antonio Tarver versus Roy Jones Jr., 2004. Una pregunta, un puñetazo, una leyenda en caída. Tarver, antes del 2º asalto, dice al árbitro: ¿tienes excusa esta vez, Roy? Segundos después lanza una izquierda cruzada. Jones cae fulminado, su aura de invencible evaporada. Fue el fin del mito, el nacimiento de otro, y una frase que quedó grabada en la historia. 33. David Tua versus John Ruiz, 1996. Ni un minuto duró el huracán samoano. Tua sale como una bestia hambrienta. Ruiz no alcanza a respirar. Una combinación explosiva con gancho tras gancho culmina con una izquierda devastadora. Ruiz cae 3 veces en 19 segundos. El árbitro detiene la masacre. Tua demostró que en 30 segundos puede escribirse una leyenda. Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over. 32. Gennady Golovkin versus Matthew Macklin, 2013. Golpes que suenan como martillos contra concreto. Macklin, valiente, lo intenta todo, pero Golovkin lo castiga con golpes que suenan distintos. En el tercero, lanza un gancho al hígado tan profundo que Macklin cae con retorcijones. No es solo dolor, es parálisis. Golovkin lo resumió así: fue un golpe normal para el resto del planeta. Fue un disparo con guantes. He's not going to pack it in and lay down. Golovkin's going to have to do what he has to do. Like that. To get back. Puesto 31. Ray Messert versus Tommy Morrison, 1991. Una masacre en cámara lenta. Morrison, joven, fuerte, prometedor, empieza bien, pero Mercer le da la vuelta, lo acorrala, lo castiga, una ráfaga brutal en las cuerdas. Uppercuts, ganchos. Morrison queda inconsciente de pie con los brazos colgando. El árbitro no interviene a tiempo. Fue violento, real y estremecedor, uno de los knockouts más crudos jamás vistos en TV. Número 30. Golpes que estremecieron al mundo, pero lo mejor aún no ha caído. James Toney versus Michael Nunn, 1991. Toney, el underdog. Nunn, el invencible. Durante 10 asaltos, Nunn baila, conecta, domina, pero James likes out. Toney nunca dejó de acechar. Y en el 11º, con precisión quirúrgica, lanza una derecha corta. ¡Pum! Nunn cae como una torre colapsando. Una de las sorpresas más grandes de los 90, el nacimiento de una leyenda sin miedo. 29. George Foreman
versus Michael Moorer, 1994. El poder no envejece. Thurman, con 45 años y un rostro imperturbable, va perdiendo en las tarjetas, pero en el 10º round lanza una combinación que parece salida de los años 70, una derecha directa al alma de Moorer. Lo deja de espaldas. El viejo león ruge de nuevo, el campeón más veterano de la historia con un knockout que desafió el tiempo. 28. Julio César Chávez versus Meldrick Taylor, 1990. Corazón contra corazón hasta el último segundo. Taylor boxea como un ángel, Chávez avanza como una pesadilla. Los golpes se sienten como metralla, faltaban 15 segundos. Taylor ganaba, pero Chávez lo conecta con una derecha demoledora. Taylor cae, se levanta, el árbitro lo detiene. Y nace la controversia, un knockout polémico pero inolvidable, pura tragedia griega sobre el ring. And Meldrick trying to hold himself up, get hit by a solid right hand and goes. Número 27. Nonito Donaire versus Vic Darchinyan, 2007. David vence a Goliath con una bala de izquierda. Darchinyan era imparable, un tanque sin frenos, pero Donaire lo estudió, lo esperó. En el 5º round lo cruzó un gancho izquierdo perfecto. Darchinyan cae con las piernas dobladas, una ejecución limpia, elegante y brutal. Y así nació el Filipino Flash. Número 26. Andy Lee versus John Jackson, 2014. Puro drama irlandés en el Caribe. Lee había visitado la lona temprano, Jackson lo tenía al borde, pero Lee, desde las cuerdas, gira la cadera y suelta un gancho de izquierda que detiene el mundo. Jackson cae noqueado rígido. El comentarista solo alcanzaba a decir, eso es boxeo. De la desesperación a la gloria en un solo golpe. 25. Tommy Morrison versus Razor Ruddock, 1995. Cuando dos trenes chocan, hay fuego. Morrison y Ruddock intercambian bombas en una guerra sin nada de defensas. We're going to see it. My goodness. Lands all that right against the canvas. Ruddock cae, se levanta. Morrison cae y se levanta. En el 6º, Tommy suelta una ráfaga salvaje con un uppercut final que manda a Ruddock al limbo. Una pelea de película con un knockout digno de Hollywood. La esencia del boxeo de los 90. 24. Eric Morales versus Fernando Velázquez, 2003. Cuando el terrible hace honor a su nombre, Morales conecta una derecha tan precisa y violenta que Velázquez se derrumba como una marioneta cortada. No se mueve. El público en el Staples Center pasa del rugido al silencio. Fue un recordatorio del boxeo mexicano. Este no es solo corazón, también tiene pólvora. 23. Mike Tyson versus Trevor Berbick, 1986. La noche en que nació el terror. Tyson tenía solo 20 años, pero cuando conectó esa combinación final, Berbick no solo cayó, tropezó, tambaleó, se levantó y volvió a caer. El knockout más caótico jamás visto, una coronación violencia. Tyson se convirtió en el campeón del peso pesado más joven de la historia y el mundo cambió para siempre. Número 22. Michael Nunn versus Zumbu Kalambay, 1989. Un knockout como una pintura surrealista. Kalambay, nunca antes derribado, recibe una izquierda de Nunn y cae con la mirada perdida como si su alma se hubiera ido flotando. Fue tan limpio, tan inesperado que el mundo entero se quedó boquiabierto. Nunn demostró que la técnica también puede ser letal. 21. Zab Judak versus Corey Spinks, 2005. Explosividad, velocidad y venganza. Spinks había ganado la primera, pero en la revancha, Judak fue un vendaval de velocidad y furia. Lo conecta con un uppercut, lo que hace bailar sin ritmo. Luego lo remata. Knockout técnico pero brutal. Judak recupera el título y su orgullo en público en St. Louis. No sabía si gritar o rezar. 20 guerreros vencieron al tiempo con un solo golpe. Ahora entramos en terreno sagrado.
20. Arturo Gatti versus Joey Gamache, 2000. Un knockout que dolió más al corazón que al cuerpo. Gatti, el guerrero de hierro con un físico más grande y más fuerte, conecta una derecha como una bala de cañón. Gamache cae de inmediato sin sentido. El Madison Square Garden enmudece. Fue hermoso, fue brutal, fue demasiado. Un knockout que sigue generando debates. Gatti con lágrimas en los puños. 19. Gervonta Davis versus Leo Santa Cruz, 2020. Número 18. Canelo Álvarez versus Amir Khan, 2016. La velocidad encontró el muro mexicano. Khan se movía como el viento, pero Canelo esperó, midió, cazó. En el sexto asalto lanza una derecha recta que sacude la pantalla. Khan se desploma como si hubiera recibido el peso de un país entero. Un golpe, un mensaje, una coronación. Estoy listo para cualquiera. 17. Sugar Ray Leonard versus David Green, 1980. Puro arte. Con un final dramático, Leonard baila con elegancia. Green intenta presionar, pero Sugar Ray lanza una combinación perfecta, remata por un gancho de izquierda que paraliza el mundo. Green cae sin saber dónde está. El público se pone de pie. Un knockout que fue poesía en movimiento. Leonard, el artista del ring. 16. Anthony Joshua versus Vladimir Klitschko, 2017. Dos titanes, un round 11 épico. Joshua, casi derrotado en el quinto, resurge con un uppercut de película. Klitschko cae y 90,000 fans en Wembley enloquecen. El trono cambió de manos. Número 15. Gerald McClellan versus Julian Jackson, 1993. Poder contra poder, bestias puras. Jackson venía con dinamita en los guantes, pero Gerald lo descifra, lo encierra y lanza un derechazo seco explosivo. Jackson cae como si hubiera sido alcanzado por un rayo. El knockout fue tan violento que se sintió casi primitivo. Dos bestias, un ganador. Número 14. Manny Pacquiao versus Eric Morales, 2006. Venganza, redención, furia contenida. Morales había vencido a Pacquiao una vez, pero esta vez el filipino entró como una tormenta. En el tercer asalto, le lanza una combinación letal. Morales cae, se levanta, cae de nuevo, y luego no más. Se quedó sentado. El guerrero se rindió. Pacquiao había cerrado su capítulo con fuego. 13. Donovan Razor Ruddock versus Michael Doggett, 1990. El uppercut más salvaje de la década, Ruddock conecta un gancho de izquierda que deja a Doggett como un muñeco de trapo. El knockout es tan violento, tan inmediato que el público grita con una mezcla de asombro y temor. Un golpe que todavía sacude la memoria colectiva. Ruddock era un vendaval con guantes. 12. Sugar Ray Robinson versus Ken Fulmer 2. El golpe perfecto. Según la historia, Robinson, el artista supremo, lanza un gancho de izquierda que no solo noquea a Fulmer, sino que entra en los libros de historia como el knockout más perfecto jamás ejecutado. Fulmer jamás lo vio venir. Fue belleza pura, física convertida en ballet letal. Ray Robinson no golpea, él pintaba. Número 11. Vladimir Klitschko versus Eddie Chambers, 2010. El martillo de acero cayó con paciencia. Klitschko dominó toda la pelea con su jab como un metrónomo. En el penúltimo asalto, cuando nadie lo esperaba, suelta un gancho corto que apagaba la noche. Chambers cae, su cuerpo colapsa como si le hubieran cortado los hilos. Frialdad, eficiencia, poder. La era Klitschko en una imagen. Prepárate y ponte cómodo. Aquí viene el gran final del 10 al 1. La cima del Olimpo. Los knockouts más místicos, los que hicieron historia, los que trascendieron el deporte. Prepárate porque esto ya no es boxeo, es cine de guerra, tragedia griega y poesía brutal en un mismo ring. Ya no hay defensa, solo leyenda. A continuación, los 10 knockouts más impactantes de la historia. Número 10. Marvin Hagler versus Thomas Hearns, 1985. La guerra, en 3 rounds de locura y leyenda. El primer asalto es el más salvaje de todos los tiempos.
Hearns lanza misiles, Hagler responde como un dios furioso. Y en el tercero, la sangre, el sudor y el caos. Hagler conecta una derecha que hace temblar a Las Vegas. Hearns se desploma, camina en círculos, cae. Hagler no ganó una pelea, ganó la inmortalidad. 9. Mike Tyson versus Larry Holmes, 1988. El ídolo del pasado aplastado por la bestia del futuro, Holmes había sido el rey, el técnico, el imbatible, pero Tyson lo destruye con furia juvenil. En el cuarto asalto, 3 caídas brutales. La última, una derecha que hace temblar el alma. Holmes, que nunca había sido noqueado, yace derrotado. Ese día Tyson fue el mismísimo apocalipsis con guantes. Número 8. Buster Douglas versus Mike Tyson, 1990. La sorpresa más grande en la historia del boxeo. Tyson era invencible. Douglas, un desahuciado emocional. Pero en el 10º round, tras una guerra, Douglas lanza un uppercut seguido de una combinación perfecta. Tyson intenta buscar su protector en el suelo, pero no se levanta. El mundo se congeló. David no solo venció a Goliat, lo aplastó. 7. Sergio Maravilla Martínez versus Paul Williams, 2010. La izquierda de Dios, un combate esperado, pero nadie esperaba esto. Primer round, ambos tantean, y de repente Martínez lanza una izquierda fulminante. Williams cae de frente como un roble talado, inconsciente, frío, estático. Uno de los knockouts más perfectos, poéticos y estéticos de todos los tiempos. Maravilla entró al panteón en un solo golpe. 6. Julio César Chávez versus Edwin Rosario, 1987. Una ejecución metódica. Rosario era una bestia, pero Chávez era algo más. Desde el primer asalto el mexicano lo despedaza poco a poco. Gancho tras gancho, preciso, letal. En el round 11, Rosario cae sin voluntad. Chávez lo noquea, lo desmanteló y el mundo entendió que había nacido una leyenda. 5. Juan Manuel Márquez versus Manny Pacquiao, 2012. El golpe que partió el tiempo en dos. 3 guerras previas, empates, controversias, heridas, pero en el 6º round de la 4ª batalla, cuando Pacquiao atacaba con furia, Márquez lanza una derecha perfecta, quirúrgica. El filipino cae como un rayo abatido, inconsciente. El mundo en shock, un knockout para la eternidad, una venganza poética, el puño más famoso en la historia del boxeo moderno. 4. Thomas Hearns versus Roberto Durán, 1984. Sí, otra vez, porque fue demasiado brutal para ignorarlo. Durán era una leyenda así, pero Hearns esa noche fue una tempestad. Una derecha, luego otra, y luego la que lo apaga por completo. Durán cae como si el universo se hubiese detenido. Nunca se había visto a Roberto tan vencido. Un knockout histórico, violento, irrefutable. 3. Mike Tyson versus Michael Spinks, 1988. 91 segundos de terror puro. Spinks era campeón invicto. Tyson era Tyson. Desde el primer segundo la energía era distinta y en menos de 2 minutos Spinks ya estaba derribando 2 veces. La última, una derecha corta que lo apagó sin aviso. Tyson se volvió leyenda esa noche. No solo ganó, arrasó por completo. 2. George Foreman versus Joe Frazier, 1973. La fuerza bruta hecha hombre. Frazier, campeón olímpico, verdugo de Ali. No era cualquier rival, pero Foreman lo derriba 6 veces en 2 rounds. Cada golpe era como si el mundo se rompiera en pedazos. El sexto, el definitivo, lo levanta del suelo y lo deja flotando en el aire antes de caer. Foreman no peleaba, devastaba. Fue un knockout que marcó una era. Número 1. Muhammad Ali versus George Foreman, 1974. The Rumble in the Jungle. El knockout más simbólico en todos los tiempos. Ali, el poeta, el rebelde, el genio. Y Foreman, el monstruo invencible. En el calor de ese aire, Ali soporta, aguanta, lo deja golpear. Y en el 8º round, saca una combinación rápida, precisa y letal. Foreman cae, el mundo estalla. Ali no solo ganó una pelea, ganó una nación, un continente, una ideología. Fue el knockout más emocional, más épico, más legendario de todos. El puño que cambió la historia del boxeo. Y así se apaga la campana.
Hemos visto puños que fueron poesía, miradas que desafiaron al destino, cuerpos cayendo, sí, pero almas que se alzaron eternas. Estos 50 knockouts no son solo golpes, son cicatrices gloriosas en la piel del boxeo, porque cada día nos recuerda por qué este deporte es arte, es guerra, es totalmente vida. Pero la historia no termina aquí. Hay más guerras por contar, más puños que estremecerán la tierra, más leyendas esperando su capítulo eterno. Si te estremeció un knockout, si sentiste que el corazón te latía al ritmo del tambor de guerra del ring, suscríbete, dale like y activa esa campana como si fuera la del primer round. Porque aquí, cada historia golpea fuerte y tú estás en la esquina de los inmortales. Esto es boxeo. Esto es leyenda.